Yo le he titulado al mensaje de hoy Peregrinos. Un peregrino es aquel que camina, va a un lugar, pero no es de ese lugar, que sabe que solo está de paso, como nosotros en la vida. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente: el fin principal del ser humano, tuyo y mío y de la creación, por lo cual Dios nos creó, es para disfrutar de Él, para vivir con Él, para estar con Él y disfrutar de su presencia y de su compañía. En Romanos capítulo 11, verso 36 dice: porque todas las cosas proceden de Él. Todas las cosas, y ahí nos incluye a nosotros. Todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Nosotros existimos por Dios, por Él, para Él. Fuimos creados para estar con Él. La Biblia dice, y es muy clara, que el pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros, y que a causa del pecado entró la muerte al ser humano. Y la muerte lo que significa es separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. Cuando una persona muere, lo que sucede es que su espíritu, su alma, se separan del cuerpo y automáticamente el cuerpo pues queda sin algo que le genere vida. En Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y así como está establecido, es una ley, va a suceder nos guste o no. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. A la mayoría de nosotros no nos gusta hablar de la muerte, ni siquiera nos gusta pensar en ella o planificarla, pero la realidad es que todos vamos a morir, porque está establecido. El verso 28 dice: también Cristo, así como está establecido que muramos y después seamos enjuiciados, nuestro espíritu y nuestra alma sea, también está establecido que así como Cristo fue ofrecido en un sacrificio una vez para quitar los pecados de muchos, en ese sacrificio en la cruz, y aparecerá por segunda vez. Y quiero que le pongas atención durante todo el mensaje a esta frase que voy a repetir en algunas ocasiones: Jesús aparecerá o vendrá por segunda vez. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar el pecado de algunos en una cruz, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Todos venimos a este mundo con un propósito, a cumplir un propósito divino, más que a cumplir años. La vida no se mide en años, se mide en logros. Y escuché de mi pastor decir esto en alguna ocasión: no solo vivamos para que nos recuerden, vivamos para que nos extrañen. Porque podemos recordar a muchas personas que hoy no están, pero la realidad es que no las extrañamos. Todos conocemos quién fue Hitler y todos lo recordamos, pero nadie lo extraña. Todos pueden recordar a los asesinos seriales, pero nadie los extraña. Vivamos no solo para que nos recuerden, sino para que nos extrañen. El día en que dejemos esta tierra, alguien pueda decir: ¿cómo extraño la llamada de mi amigo? ¿Cómo extraño sus palabras? ¿Cómo extraño tomarme un café con él? ¿Cómo extraño el abrazo de mi padre? ¿Cómo extraño a esta persona? Jesús vendrá por segunda vez, ya no para sacrificarse, sino vendrá para reinar y emitir un juicio. En Apocalipsis capítulo 20, en el verso 13 dice: el mar devolvió sus muertos, y la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este es el lago de fuego, es la muerte segunda. O sea que hay una muerte primera y hay una muerte segunda. Así como hay una vida primera y hay una vida segunda. Hay gente que equivocadamente piensa: vive la vida porque vida solo hay una.
te tengo una noticia, no solo hay una. Hay una aquí en la tierra y hay otra vida que se llama la vida eterna. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado a este lago de fuego que la Biblia llama la muerte segunda. Y leo este pasaje porque aquí aprendemos algunas cosas. La primera de ellas es la respuesta a una pregunta que en una ocasión alguien me hizo: pastor, ¿será correcto o es pecado incinerar a un cuerpo? Porque pues la Biblia dice que debemos volver al polvo. Esta escritura nos dice que aún el mar va a entregar a sus muertos. Entonces, ya sea que tú y yo hayamos sido enterrados en el panteón, incinerados, o estemos en el mar, que nos hayamos ahogado y no encontraron nuestro cuerpo, cualquiera que sea la condición de nuestro cuerpo, cuando Jesús regrese por segunda vez, nuestro cuerpo va a resucitar de manera milagrosa. Y cuando un ser querido parte con el Señor, aún estando en Cristo, se siente un dolor en el corazón. Y eso no es incorrecto. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 13: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Sabe? Aún después de la muerte hay una esperanza. Y la Biblia dice: no quiero que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque podemos entristecernos, pero jamás perder la esperanza. Aprendí que es mejor morir con esperanza que vivir sin ella. Porque cuando se vive sin esperanza, se vive sin una motivación que te hace levantarte cada día. Y esta es nuestra esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, si Jesús viene por segunda vez y usted no murió o yo no morí, estaremos vivos. Y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos. ¿Lo pueden leer conmigo? Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímate, porque estaremos juntos con el Señor para siempre, porque para ello fuimos creados. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Todos conocemos la historia, está en Lucas capítulo 23. Jesús está crucificado, a su lado derecho y a su lado izquierdo hay dos ladrones que están ahí al lado de Jesús por ser delincuentes. Uno de ellos se da cuenta que el hombre que tiene al lado es un hombre íntegro, que es Jesús, y puede salvarlo, y en ese momento le suplica a Jesús que lo salve. El verso 43 nos narra las palabras de Jesús que le dijo a este hombre: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En este instante que tú mueras, estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que creen equivocadamente que cuando una persona muere, queda en un estado de inconsciencia. Y es hasta que Jesús regrese que la persona despertará, porque la palabra de Dios en algunas ocasiones llama a los muertos los que duermen, pero se está refiriendo a su cuerpo que está como dormido, pero su espíritu está vivo. Y si alguien muere en Cristo,
su espíritu y su alma van con el Señor al paraíso. Su cuerpo va al cementerio o a la cremación, pero su espíritu va con el Señor. En Eclesiastés capítulo 12, en el verso 6 dice: acuérdate de tu Creador antes de que se rompa el cordón de plata, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la polea del pozo. En otras palabras, antes de que tu cuerpo comience a dolerse. ¿A quiénes de ustedes ya les duelen las rodillas? Algunos deberían de trabajar en el pronóstico, porque dicen: ay, me duele la rodilla, va a llover, y llueve. Ya me duele la cintura, ya me duele el riñón, ya casi no veo bien. Porque eso sucede con el pasar de los años. Y la Escritura dice: acuérdate de tu Creador antes de que lleguen esos momentos, porque va a llegar el momento, y dice el verso 7, que volverás entonces al polvo de la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá ¿a dónde? ¿A dónde? A Dios, que es quien lo dio. Entonces, cuando una persona muere, si esta persona muere en Cristo, su cuerpo es enterrado en la tumba, pero su espíritu y su alma vuelven a Dios, quien lo dio. Y aunque es difícil de comprenderlo o de aceptarlo, también es real que cuando una persona muere sin Cristo, su cuerpo va a la tumba y su espíritu y su alma van al infierno. Porque la salvación es algo que uno puede solo recibir estando en vida. Como leíamos hace un momento, está establecido que el hombre muera una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces no existe tal cosa que una persona muera y los que estamos vivos hagamos un tipo de oración o hagamos algunas obras para que esa persona pueda ser salva. Si la persona murió creyendo en Cristo Jesús como su Salvador, esa persona, su espíritu y su alma están con el Señor. Si no, están en el infierno. Y no hay oración, no hay rezo, no hay nada que podamos hacer que lo saque de ahí. Porque la salvación es algo que nosotros podemos recibir y aceptar solamente estando con vida. Para ir concluyendo mi mensaje, quiero decir esto: no podemos elegir cuándo ni cómo morir. No está en nosotros el decidir cuándo ni cómo. Algunos dicen: ay, yo tengo miedo a morir por COVID. No podemos decidir cuándo ni cómo. Algunos quizás hemos anhelado y dicho: ay, cómo quisiera morir en mi cama durmiendo, así tranquilito. Pero no está en nosotros decidir cuándo ni cómo morir. Pero lo que sí podemos decidir es cómo vivir. En la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, dice el verso 11: porque la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia del Señor para salvación está para todos nosotros. Quizás hay alguien que aquí está o mirando la transmisión y dice: yo no creo que pueda ser salvo, porque he sido demasiado malo, he cometido errores que no son fáciles de perdonar. Quiero decirte que Jesús murió para perdonar todos tus pecados. La gracia de la salvación se ha manifestado a todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, nosotros tenemos una esperanza y sabemos primeramente que un día vamos a morir. Y si no morimos, Jesús regresará por segunda vez. Cualquiera que sea lo que suceda primero, un día tendremos que dar cuentas.
Y hoy que la salvación está accesible a todos nosotros, dice, renunciemos a nuestra vida de impiedad. ¿Sabe qué es una vida de impiedad? Es una vida que dice, es una persona que dice, yo no necesito a Dios, no me hace falta Dios. Yo puedo con mi vida solo y sola. Y en muchos sentidos, claro que depende de nosotros cómo vivir. Pero en lo que se respecta a la salvación, solo podemos ser salvos a través de Cristo Jesús. Solo. Le damos gracias a Dios porque la ciencia ha crecido y porque hoy existen avances médicos como nunca antes y hay científicos con capacidades de generar una vacuna en meses. Pero aún con todas las vacunas que puedan existir y los medicamentos que puedan existir y la ciencia que pueda existir, seguimos necesitando a Dios. Es impresionante que el mundo está tan emocionado porque estamos explorando Marte y se piensa que en algún futuro incluso personas podrían ir a vivir a Marte. Pues aún viviendo en Marte necesitaríamos a Dios, porque Dios es una necesidad en nosotros. Y tenemos que renunciar a lo que este mundo dice, no necesitas a Dios, sino vivir una vida justa, piadosa y sobria. Una vida sobria, una vida sencilla. Y no me refiero con una vida sencilla que usted solo tenga una camiseta y un par de zapatos. No, me refiero que en nuestro corazón no hay cosas que hacen que nuestro caminar por la vida sea pesado. Dice Primera de Pedro 2:11, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos de este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Como extranjeros y peregrinos, recordando que estamos de paso. Tus padres no son eternos, ni tus hijos, ni tus amigos, ni tus hermanos. Por lo tanto, camina con esta forma de pensar, como extranjeros y peregrinos, renunciando, dice, renunciando a la impiedad, abrazando una vida piadosa, sobria, desechando los deseos pecaminosos de este mundo. Dice el verso 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que nuestra conducta sea ejemplar, no perfecta, pero que sí sea un ejemplo en el sentido de que entendemos el valor de la vida y que caminamos en esta vida como peregrinos y como extranjeros. Y probablemente encuentres a personas que se burlen de tu fe y que se burlen de tu manera de vivir y mucho más, que creas que hay una vida eterna. Pero ten por seguro algo, que quien te burla por seguir a Jesús, que quien te burla por creer en Jesús, en el fondo de su corazón anhela tener lo que tú tienes. Y cuando llegue el momento en que esa persona reconozca que necesita ser salvo, se va a acordar de ti. Por lo tanto, quiero animarte, no dejes de predicar, no dejes de hablarle a tus amigos de Cristo Jesús.
Quizás te digan, ay, ya me tienes cansado, ya me tienes harto con eso. Tú y tu salvación, tú y tu Jesús. Ten por seguro que cuando esa persona sea consciente de que necesita ser salvo, se va a acordar de tu conducta. Está establecido que todo ser humano muera y después será enjuiciado. No pongas en riesgo tu salvación por 15 minutos de un placer mundano. No pongas en riesgo tu salvación por el placer que este mundo te ofrece. Porque como a peregrinos y extranjeros, abracemos una vida piadosa, abracemos una vida sobria, abracemos una vida sin cargas, porque estamos de paso. Dios quiere usarte para que otros sean salvos. No dejes de predicar. Todos hemos estado en las dos caras de la moneda. Algunos hoy podemos decir, yo le doy gracias a Dios porque hubo una persona que no se cansó de predicarme. Yo le doy gracias a Dios porque hubo una persona que todos los días me hablaba de Jesús. Yo le doy gracias a Dios porque esa persona no se cansó. ¿Alguien tuvo esa experiencia? De que alguien no se cansó y tú le decías, sí, voy a ir al encuentro, y te le dabas la vuelta, te le escondías, lo engañabas, y esa persona estaba insistente diciéndote, ven a Cristo, recibe a Cristo. Hoy nos toca a nosotros ser esa persona. Y aunque nos traten como locos, como dice la Escritura, en el momento en que esas personas comprendan la necesidad de su salvación, a causa de tu testimonio, ellos darán gloria a Dios. Quiero terminar leyendo estas palabras de Jesús. Juan capítulo 14, verso 1. No se angustien. Dile al que está a tu lado, no te angusties. Hablando de la muerte, no te angusties. Hablando del COVID, no te angusties. No te angusties, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre muchas viviendas hay. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré, porque Jesús vendrá por segunda vez. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús no es un camino. Jesús es el camino. Jesús no es una verdad, porque hoy hay muchas verdades, entre comillas, y hoy se promueve el pensamiento crítico. Critícalo todo. Es más, genera tu propia verdad. Jesús no es una verdad. Jesús es la verdad. Hay gente que dice, no, es que lo que para nosotros es Jesús, para los musulmanes es Alá. No, señores. La Biblia dice, solo hay un nombre en el cual puede ser salvo: Jesús. Jesús no es una verdad. Jesús es la verdad. Y Jesús no es una manera de vivir. Jesús es la manera de vivir. Jesús es el camino, la verdad y la vida.